Hola amigos, sean bienvenidos a otro live de Laboratorios FC Pharma, FC Salud, un espacio donde ustedes son los protagonistas, donde hacemos una cantidad de contenido para ustedes y donde traemos a diferentes especialistas del área de la salud para que nos conversen sobre diferentes patologías y aprendamos a no automedicarnos. Siempre es importante ir a donde los expertos a tratarnos nuestras enfermedades, nuestras patologías, y por eso Laboratorios FC Pharma está en pro de educar a toda Venezuela. Hoy vamos a hablar de algo que nos puede ocurrir a todos, un dolor de hombro. ¿Cuándo no hemos tenido un dolor de hombro? Y hoy la doctora Carolina Pisanti, médico traumatólogo, especialista de hombro y medicina deportiva, artroscopia, jefe de la clínica del hombro del Hospital Ortopédico Infantil, nos va a hablar sobre este tema. ¿Me duele el hombro? ¿Cómo hago para tratarlo y cómo hago para prevenirlo? Les recordamos que todos los lives que hacemos de FC Salud están disponibles todos los martes de 2 a 3 de la tarde y trataremos diferentes temas toda la semana. Además, pueden hacernos sus preguntas por acá, por nuestro live, y nuestro director médico Carlos Lezama, quien llevará la entrevista junto a la doctora Carolina Pisanti, estarán respondiendo todas sus dudas. En este momento voy a darle acceso a nuestra doctora. Doy el permiso al doctor Carlos Lezama para que hagan toda esta entrevista y ustedes sepan cómo pueden tratar ese molesto dolor de hombro. Adelante, doctora. Adelante, doctor. Gracias. Gracias, Gerardo. Doctora Pisanti, Carolina. ¿Cómo están? Un placer, saludos a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido a este live de FC Pharma, Farmasalud, como todos los martes, aquí estamos. Yo no voy a hacer más preámbulos, ya Gerardo se encargó de todo ese proceso, muchas gracias Gerardo, pero sí vamos a pasar en la materia. ¿Por qué me duele el hombro? Y yo creo que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es el motivo más frecuente por la cual los pacientes acuden a la consulta de Carolina o de la doctora Pisanti? Gracias por la invitación. Espero poder contribuir un poco en más salud y ahora que estamos en cuarentena más, que todo el mundo cuidarse. Bueno, porque hacemos abuso del hombro, podemos tener dolor. El dolor tiene muchas causas, endógenas, externas, traumáticas, no traumáticas. Problemas como la diabetes puede llegar a provocar un hombro rígido y el hombro rígido lleva dolor y más dolor a hombro más rígido. Algunos problemas de tiroides, el uso y abuso, ahorita todo el mundo cargando agua, cargando muchas bolsas de comida, no sabiendo cómo llevarla o cuál es el peso adecuado, va a conllevar a una causal, a una cascada de acontecimientos que lleva a que haya un roce subacromial y ese roce articular va a llevar a que se presente el dolor. ¿Qué le pasa al paciente? O sea, ya vemos que hay un paciente que está cargando bolsa, balde, cualquier cosa, y empieza un dolor. Seguramente este paciente dice, eso fue porque estuve cargando peso y me molesta, y a lo mejor toma algún tipo de analgésico. Pero ¿qué es o cuál es la razón por la cual él dice, ya no tengo más nada que hacer, tengo que ir a verme con un médico? Especialista. Debería ser traumatólogo. Lo primero que hace es que comienzan a tener un dolor nocturno. Ese dolor nocturno los va a llevar a incapacitarse diariamente. Va a llegar un momento en que el aseo personal se ve con dificultad. Tienen un problema de agarrar algo detrás del carro, rotar el brazo en abducción, en rotación externa, abrirlo. El problema de ese tipo de patología lleva a que mismo, oye, yo estoy incapacitado, y llega un momento en que limitan. Muchas veces llegan ya no solamente el dolor, sino una limitación funcional importante. También pacientes de mayor edad que tengan un problema de osteoartrosis o osteoartritis, ese dolor es permanente si no ha sido tratado. Muchas veces trabajamos en conjunto, fisiatría, reumatología, medicina interna y traumatología. Sí, fíjense que usted me puso ahí como que dos patologías que aparecen. Osteoartritis, artrosis, y eso pareciera que es una enfermedad que le da a las personas de edad. Pero el dolor de hombro, ¿a qué edad me puede parecer? Bueno, yo tengo pacientes, como ves, estoy en el ortopédico infantil, niños de 8 años, que son de esos niños
que hacen caimaneras o que están en granjas de deportistas, tanto de fútbol como de béisbol, tenis, etcétera. Entonces, no hacen los periodos de descanso. Por ejemplo, se ponen a lanzar pelotas, los ponen los managers o los que lo están entrenando, no buscan o guardan el periodo de descanso. Y yo tengo niños en el consulta desde los 8 años o menos con dolor en el hombro por esa causa. Pueden pasar hasta 90 años con pacientes que te llegan con ese dolor. Pero generalmente la edad más frecuente son los jóvenes por los deportes extremos, por la cantidad de abuso en el gym, ¿verdad? Bicicleta, motocicleta, caídas, etcétera. Y después pasamos ya a 50 años en adelante, donde en 60 años ya que vienen las partes ya cambios osteoartrósicos, secuelas de los deportes que hicimos cuando más joven, etcétera. También la parte laboral. Por ejemplo, los que trabajan, perdóname que te interrumpa, los que trabajan con mouse. La recomendación cuando están trabajando mucho tiempo, los que son dibujantes, la secretaria, ustedes mismos que están en el laboratorio, trabajan permanentemente diseñando, haciendo estrategias y trabajan. Y esta posición también ayuda a que se canse, pues. Sí, sí, es correcto. La ergonomía es importante cuando uno está aquí en la oficina y hay que tomar mucho consejo para cuando se está haciendo ejercicio en un gimnasio. Pero yo quisiera que diferenciáramos un poquito para poner en orden a todo el mundo. Ya después de los 50 años que la persona, bueno, ya no es tan joven, va andando hacia la adultez, como nosotros, que estamos jóvenes adultos. Esa persona puede sufrir de artritis o de artrosis. ¿Cómo diferencio yo eso? ¿Cómo hago yo para llegar a la conclusión de que esa persona de edad tiene una artritis o tiene una artrosis? Los cambios, primero es el dolor es muy diferente tanto en la artritis como en la artrosis, y en la artrosis ya hay un cambio degenerativo articular. El cartílago articular disminuye, se pierde, y por lo menos están los crujidos, está la limitación funcional. Muchos pacientes con artritis no tienen una limitación, sino que pueden tener deformidades y todas, pero pueden tener su movilidad. Pero el cambio de osteoartrosis pueden tener en varios sitios articulares el inicio. ¿Cuál es el problema del hombro? Que es donde estamos ahorita. Es que es la articulación más móvil del cuerpo humano, ¿verdad? Junto con el pulgar. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos este problema y los dolores a nivel del como tipo de isoartrosis en los pulgares. Entonces, ahí ayuda a que manejemos de otra forma las dos patologías, aunque muchas veces el mismo tratamiento lo ayuda. Lo que a la larga, al final, no sabemos si la osteoartritis va a terminar como puede terminar la osteoartrosis, que a la larga es una prótesis articular, un cambio articular de esa. Sí. Bueno, ya tenemos al paciente, lo clasificamos en que llegó con un dolor ya que no lo pudo mover el brazo, que por X circunstancias, ejercicio, lo clasificamos en edades de 9 años antes, diferenciamos artritis y artrosis. ¿Cómo llego yo a un diagnóstico preciso para yo poder tomar la conducta de tratamiento? Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Lo principal es la historia clínica, antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes de diabetes, de artritis, de gota, patologías de tiroides, patologías hepáticas, pueden llevar a patologías pulmonares, patologías que pueden afectar el hombro. En total ya tenemos una pedida de exámenes de laboratorio donde ya hay clínicamente hemos descartado alguna patología o afianzamos que tiene esa patología. Después vienen los estudios radiológicos y en algunas oportunidades trabajamos mucho con ecosonografía musculoesquelética, que tenemos un gran equipo para eso, y aparte de esto hacemos resonancias magnéticas que pueden o no tener contraste dependiendo de la edad y de la actividad deportiva que pueda tener el paciente, porque también pueden ser congénitamente hiperelásticos y necesitamos tener eso. En ocasiones también utilizamos la tomografía. Así sí. ¿Alguno de esos exámenes son dolorosos, doctora? No, solamente si es muy rígido cuando quieran buscar unas proyecciones, porque no es una rayos X normal de hombro, sino que justamente cuando tú tienes varias proyecciones, quizás el movimiento para colocarla puede provocar dolor. Y en los resonadores utilizan un aparato, una antena que debe ir debajo de la axila y entonces eso puede causar dolor. Pero no es un dolor, una molestia, sino por unos minutos o segundos mientras toman la proyección.
Se lo pregunto porque usted sabe que a veces, como uno no conoce lo que le está pasando, Sí, teme ir al médico. Y a veces, nada, el temor es porque yo me lo estoy haciendo, no por las realidades del examen. sí. No, Ok, pero es buena la ya no. pregunta porque muchas veces evitan hacérselo porque temen que vaya a doler. Sí, bueno, ya no duele, ya estamos claros que no duele y ya seguimos con ese paciente. Lo Sí. tenemos listo y ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué tratamiento deberíamos darle desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista no farmacológico? Ok, muchos de estos pacientes ya vienen automedicados. Ellos mismos se tratan, se ponen calor, inventan tomarse cualquier cosa, el vecino le dijo esto, él va a la farmacia y le recomiendan esto. Ya llegan con una mezcla de medicamentos que nunca te llegan primarios, virgencitos para nosotros. Tenemos que comenzar desde lo más básico. Medicamentos antiinflamatorios, yo utilizo que no sean esteroideos, utilizamos relajantes musculares porque muchas veces son contracturas, vienen acompañadas con severas contracturas musculares, fibromialgia, en fin, patologías aunadas al aparato locomotor y la parte muscular. Posteriormente comenzamos con glucosamina, cosas con dritin, polivitamínicos, inyecciones, la gente se hace acupuntura, inventa muchas cosas, pero va buscando el patrón. Generalmente ya en estos pacientes, cuando te vienen con mucho dolor de hombro y has tomado este tipo pregabalina, medicamentos que pueden ayudar a combinarse, paracetamoles, etcétera, a veces son tan fuertes que tenemos que tomar tramadol, y vemos que hay una barrera que no mejora, vamos y llegamos a lo que es yo particularmente les digo el esquema de bloqueos anestésicos en el hombro. Utilizamos los bloqueos de los nervios que afectan particularmente el hombro, como es el supraescapular y el circunflejo. ¿Por qué hacemos ese bloqueo? Porque el nervio supraescapular lleva lo que se llama el 80% de las fibras parasimpáticas, que son los nerviecitos que se van a activar y va a llegar el dolor que el paciente dice, doctor, que me duele hasta el dedo. Le duele todo el hombro y lo que hacen es un síndrome de hombro-mano. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Si ese dolor no lo tocamos a tiempo, van a llegar un momento que se desencadena un síndrome complejo regional doloroso, que es un dolor que es difícil de tratar una sola persona, y entonces entra un equipo multidisciplinario donde hasta psicólogos y psiquiatras pueden influenciar, y la parte más importante la lleva el anestesiólogo. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando. Posteriormente va la rehabilitación. La rehabilitación es importante acá. Los agentes físicos que se pueden utilizar, generalmente utilizamos frío, masajes, trabajos de quimioterapia, hacemos taping en algunos deportistas, y posteriormente ya vienen otro tipo de medicamentos. No utilizo en la gran mayoría de mis pacientes esteroides y utilizo la viscosuplementación, ¿verdad?, que me ayuda a mejorar esto, sobre todo en los pacientes que ya vienen saliendo de un hombro rígido, en pacientes posoperados, en pacientes que ya tienen un dolor crónico y en los que tengan condromalacia. ¿Qué es la condromalacia? Es ese desgaste del cartílago articular que se tiene que ver en qué fases se encuentra para poder tratarlo con viscosuplementación. Fíjese que usted me habló de un montón de medicamentos, pregabalina, acetaminofén, esteroides, pero me puso de último, paracetamol, pero me puso de último, me habló de tramadol y todo lo demás, pero me puso de último algo que yo quisiera que lo desarrollara porque es lo que usted usa y que de alguna manera mejora mucho al paciente, que es eso de viscosuplementación, que suena así como... Sí. Y todas las articulaciones tienen líquido sinovial. El líquido sinovial está full de ácido hialurónico. Cuando nuestros pacientes tienen dolor de hombro y tienen limitación, el hombro y las articulaciones se defienden hiperproduciendo líquido e hiperproduciendo un ácido hialurónico que no es el normal. Es un que ha perdido el peso molecular, ha perdido la elasticidad, pierde la viscosidad. Entonces es un ácido hialurónico que no está ayudando a la articulación, sino más bien la está enfermando. Llega un tal punto en que a veces es tanta la producción de líquido que primero hay que sacarla antes de colocarla. Otro ácido hialurónico que pueda activar. Entonces ahí es donde entra la viscosuplementación. Es la colocación intraarticular, no es intramuscular, ni es subcutánea, ni nada. Intraarticular de
hialuronato exógenos, es decir, ácido hialurónico, pero yo utilizo el hialuronato, que es biotecnología. Es un cultivo de estreptococcus, un producto bien elaborado, donde trabajamos con algo sintético que nos va a ayudar a que sea mayor la eficacia que el daño. ¿Cuál es la ventaja de este hialuronato? Que es muy similar al líquido sinovial, al ácido hialurónico humano. Tiene flujo laminar, tiene la composición de tal manera, de una forma laminar, que es muy parecida al ácido hialurónico humano, contrario a lo que muchos piensan que los de alto peso molecular, que no tienen muy parecido ¿cómo se llama? El parecido de fórmulas, tanto ácido hialurónico como sulfato, no lo tiene igual cantidad, ni parecido, ni en forma lineal al humano. Ellos hacen lo que hacen un crosslink, lo que hace estos hilanos, se hinchan, y lo tanto es que no es un ácido hialurónico parecido al humano. Esa es una parte importante de esto. ¿Qué ventaja es en esto? Que va a mejorar la parte mecánica, la parte física y la parte química de la articulación con respecto a un mejor medio ambiente con ácido hialurónico adecuado. Perfecto, sí, yo creo que ya la gente está clara de lo que es la viscosuplementación. Es decir, yo estoy poniendo ácido hialurónico, en su caso usted recomienda el sintético, el hialuronato de sodio, para que sea infiltrado, no puesto intramuscular, sino que vaya directo a la articulación. Eso duele, lleva una técnica específica. ¿Cómo se hace? En manos expertas es muy sencillo. En manos que no son las adecuadas pueden causar mucho daño, que es lo que nos llega a nosotros. Sobre todo al principio, cuando comenzó el boom de la parte de la viscosuplementación. Yo creo mucho en ella, en este procedimiento, y para mí lo más sencillo es una buena asepsia, la aguja adecuada. Hay varias maneras de hacerlo: por el portal posterior, portal anterior o por un portal lateral. Algunas veces se cambian los portales dependiendo si tiene el paciente un tipo de cirugía que no puedan abordarse los puntos normales. Generalmente lo hago por vía posterior porque no afecta a muchas de las partes anatómicas, como pudieran ser la parte lateral o la parte, pero no impide a que se pueda realizar allí. Duele, todo pinchazo duele, pero es un solo pinchazo. No utilizamos mucha anestesia, no utilizo anestesia para colocar la viscosuplementación porque es un solo pinchazo. Entonces, si pongo anestesia, son 2 pinchazos. Entonces, me manejo de esta manera. Está bien, a nadie le gusta que lo pinchen 2 veces. No, y que duela menos. No, por supuesto. Ahora fíjese, cuando yo hago este tratamiento, necesito alternarlo, ayudarlo, hacer sinergia con otro tipo de tratamiento, bien sea farmacológico o no farmacológico, o qué recomendaciones le doy yo al paciente después que yo hago esta acción. Ok. Tú has cumplido un tratamiento medicamentoso vía oral, lo que te haya indicado el médico. Has cumplido un patrón de rehabilitación y ha mejorado la movilidad y la funcionabilidad. Ahí entra la viscosuplementación para mejorar el ambiente, facilitar la movilidad, y ese paciente, cuando ya tú le colocas la primera ampolla, a las 3 horas ya te dice: hay algo diferente en mi hombro. Siento algo diferente cuando es la primera vez que lo colocan, ¿entiendes? Pero ya después, gracias al que me mandó corazones, están mandando corazoncitos, decir que le está gustando lo que estoy explicando. Yo ahora estoy, y hay un montón de preguntas que las estoy anotando aquí. Respondemos. Cuando ya la articulación está tomada por la viscosuplementación, colocamos hielo, debe seguir con la rehabilitación. Existen estudios, por lo cual nos estamos basando, muy serios, como el estudio Amelia, que es el estudio a largo plazo más convincente, porque lleva 3 años y 3 meses de ese estudio, donde se verifica que la utilización de una ampolla semanal por 5 semanas, es decir, una semanal por 5 semanas, 5 ampollas en total, hace lo que es el efecto Carrefour, que hace que uno haga una sumatoria. El organismo se acuerda, me dice: tengo memoria de que esa articulación está allí, y entonces el efecto dura 2 meses en el hombro y después a larga data 8 meses hasta 1 año. ¿Cuándo colocarlo?
como te digo, pueden ser 2 veces al año o una vez al año. Cuando la cosa es muy crítica, que hay una condromalacia 2, borderline 3, hay que utilizarla 2 veces al año, por lo menos el inicio del tratamiento. Ok, yo podría decir, o cómo lo puedo clasificar. ¿Es una acción curativa? ¿Es una acción paliativa? ¿O es preventiva? ¿Cómo puedo ver yo la viscosuplementación con hialuronato de sodio? Es que pueden ser las 3 cosas. No es que va a prevenir la osteoartrosis ni la osteoartritis, va a detener que el deterioro de la articulación vaya. Pero en efecto hay estudios serios que demuestran que puede haber un retardo de 7 años de que la articulación pueda evitársele una prótesis, sobre todo en las rodillas. Nuestra articulación, que es la más móvil, es más larga todavía a la fecha. No hay un trabajo todavía a larga data. Yo tengo ya varios trabajos realizados, 2 publicados, en los cuales está demostrando esto, lo que es el efecto preventivo, no quirúrgico o postquirúrgico. Y el hecho de que de un espacio de 7 años, vamos a estar claros, tanto las situaciones económicas como está, y no todos los pacientes se quieren operar. Y yo particularmente opero a que tienen la necesidad de operar. Muchos de estos tratamientos mejoran completamente la clínica. El mismo paciente viene y me llama a los 8 meses, doctora, me toca mi nuevo ciclo. Ni siquiera los llamo yo o los llama mi secretaria. Ellos mismos me llaman para repetirlo porque ven la mejoría y ven el efecto. Eso es la gran satisfacción que uno tiene con el tratamiento. No, y ven el ahorro, doctora. La cosa no está fácil. No es lo mismo una cirugía. Eso es lo que se llama el costo-beneficio, ¿no? El costo es un poquito caro, pero si usted se pone a ver cuál es el beneficio y cuántas pastillas te tomas tú en un año y no lo sumas a que de repente esto va a te ahorrar toda esa cantidad de medicamentos y que te enfermes del estómago. Digo, yo tengo 2 preguntas, voy con la primera, que va muy ligada. El paciente está tomando tabletas para buscar calmar su problema articular del hombro, que es hoy el tema. Y usted le hace su tratamiento, le ahorra dinero, le ahorra cirugía, pero le ahorra también otra cosa. ¿Qué efecto secundario está evitando cuando usted hace este tipo de tratamiento con hialuronato? Si hay alguna complicación de yo aplicar esta ampolla. No, es que aquí hablando contigo me viene a la cabeza cuánto maltrato a ese estómago le estoy haciendo yo tratando de quitarme un problema articular que tiene una actividad que me va a ayudar. A eso me refería. Los pacientes vienen y me dicen, doctora, tengo 2 endoscopias, tengo gastritis, vengo con una taquicardia, me peleo con mi esposo, no duermo por el dolor de hombro, pero yo mejoro con las ampollas y ahí vamos dando. Entonces, al mejorar eso, el costo-beneficio a larga data, ¿cuánto es? Te ahorras en estudios, no estoy hablando, por favor, que los gastroenterólogos no se pongan bravos, pero estás ayudando a un paciente a decirle, mira, estás mejorando tu calidad de vida y lo que queremos es eso, sobre todo a las personas de edad que vienen, yo quiero darles calidad de vida a mis viejitos, que mejoren su calidad, que puedan seguir haciendo sus actividades diarias. Pues yo tengo pacientes de 80 años que siembran, que hacen esto, mi papá cocina, lava, y él se pone sus ampollas anualmente. Entonces, es eso. Le dije que tenía 2 preguntas, porque hasta ahora usted me ha hablado de la articulación escapulomoral, aquí en el hombro. ¿Dónde más puedo yo hacer la viscosuplementación? Bueno, ahorita hay un boom por todos lados, pero generalmente donde las articulaciones más grandes. La articulación de la rodilla es la primera en la que se comenzó a hacer la parte de viscosuplementación, posteriormente el hombro. Pero los pulgares, las muñecas, los tobillos, las caderas. Lo que pasa es que en la cadera se necesita un protocolo más engorrosito para poder colocarla, pero también se evita a la larga esas artrosis o esas osteoartritis pequeñitas que puedan ayudar, o esos pinzamientos por el deporte pueden ayudarlos muchísimo. Ya los especialistas de cadera y de rodilla dirán su parte. Yo me encargo de la parte de hombro, pero trabajamos la viscosuplementación y también la coloco en todas las articulaciones. ¡Qué maravilla! Hasta para colocarles en la columna, están utilizando la viscosuplementación para las patologías interfacetarias de la columna vertebral.
¿Qué debo hacer yo para, desde el punto de vista no farmacológico, prevenir el que yo tenga una lesión de hombro? Bueno, primero cuidarse en el sentido de si vas a agarrar los que están en el gimnasio, tratar de hacer una dirección. No es que van a llegar directamente ya a 20 kilos, 40 kilos, cuando tienes que ir pausadamente a hacer un equilibrio de tus músculos, trabajar con unas escápulas que estén estables y que los hombros vayan tomando fuerza cada uno. Tratar de evitar es tomar esos anabólicos y esos esteroides que a la larga lo que van a hacer es destruir la articulación y van a comenzar a dañar lo que va a hacer, lo que técnicamente se llama apoptosis celular, que es una muerte del cartílago. Eso tenemos que evitar. Cargamos agua para tomar, pues todo, porque en mi casa yo también tengo que cargar agua. Cargamos agua, hay que disminuir el nivel, no tomar esos pones grandes, delegar que se ayuden entre dos personas. Si te vas a agachar, doblar las rodillas para poder tomarlo, no hacerlo de esta manera, porque estás dándole fuerza a la parte de la columna, fuerza en la rodilla y también estás trabajando unos músculos específicos que pueden afectar la articulación. Si estás sentado y tienes el mouse y tienes tratar de hacerlo a nivel de la rodilla y no estar permanentemente aquí arriba, porque a la larga eso va a ser sumatorio para que haya un roce subacromial y provoque la lesión del hombro. Son muchas de las cosas que tendríamos que ver dependiendo de cada una de las actividades de las personas. Pero esto es que es el día a día de todos nosotros. Sí, yo tengo un montón de preguntas, que si usted es la única que hace este tipo de tratamiento, que en dónde me puedo hacer las resonancias, que en dónde consigo ese producto tan maravilloso que usted recomienda. ¿Cómo podemos orientar todas estas preguntas? Eso tiene que ser ya, hay varias farmacias que ya tienen este medicamento, hay varios productos que se pueden localizar. Lo que pasa es que pocos son hialuronatos y depende del precio, no todos valen igual, ustedes tienen que ver en el mercado, pero yo particularmente trabajo con hialuronato sódico que tenemos acá y tengo más, que les digo yo, 20 años utilizándolo, así que es una experiencia. Efectos colaterales no he tenido, contrario a los de alto peso molecular, que sí he tenido efectos colaterales en mis pacientes. Sí, que yo debo ir a la farmacia y pedir hialuronato. Tiene que consultar al especialista para que le indique el medicamento que usted necesita. Porque muchos vienen y me dicen, doctora, pero es que el medicamento de una sola ampolla, ok, es una indicación. Cada quien tiene los 6 cc colocados. Yo particularmente no coloco 6 cc, a no ser que sea intraoperatorio, que sé que le va a dar un beneficio si hay un cartílago allí. Después que hago una artroscopia, lavo la articulación y si puedo colocar hasta 6 cc porque ya yo he distendido esa articulación. Pero normalmente lo que hay de líquido sinovial en el hombro son de 2 a 3 cc. Imagínense meter 6 cc de un solo golpe, no es fácil. El paciente va a tener mucha molestia. Particularmente no lo hago. Yo hago mi sumatoria, ¿verdad? Y hago ese efecto que tengo para colocar mi ampolla una vez a la semana durante 5 días, 5 semanas. ¿Vio? Sí. Pero eso tiene que indicarlo el médico, lo tiene que colocar el médico, sea bien fisiatra, reumatólogo o el especialista en hombro o traumatólogo. Por eso le hice la pregunta, porque al principio cuando Gerardo siempre empieza la presentación y probablemente al terminar le dice no a la automedicación. Y no es cuestión de ir ahora a la farmacia porque tengo un dolor de hombro a pedir, ¿me puede dar un hialuronato? ¿Me puede dar un hialuronato sódico? Sí, a esta hora se enreda todo. Eso no es así. Hay que ir al especialista como la doctora Carolina Pisanti para que pueda de alguna manera llegar a la conclusión, al diagnóstico y pueda instaurar el tratamiento adecuado. Si yo... Hay una pregunta que estoy viendo que me está preguntando si estaba haciendo rehabilitación para continuar. ¿Puedo retomarla? Es que tiene que ser visto por un fisiatra o por un especialista para ver en qué condiciones está tu hombro, si puedes o no continuarla. Porque muchas veces tienes que volver a repetirte los estudios para estar ubicado cuál es tu diagnóstico. Si el paciente ya el médico te conoce de hace mucho tiempo, él te podrá decir sí, continúala, pero si tú tienes una atrofia muscular, si tienes una limitación funcional, ve a tu médico y no hagas tonterías de ir a una rehabilitación sin hacerlo, porque muchas veces
por hacerla, o la haces en tu casa o vas a otro centro y quizás por ahorrarte un dinero estés haciéndote un daño. ¿El fisiatra puede instaurar este tratamiento? Por supuesto. Están capacitados para eso. ¿Qué otro médico puede hacerlo? Los reumatólogos, los traumatólogos, cualquier médico que sea especialista en medicina deportiva, en las articulaciones, lo puede realizar sin ningún tipo de inconveniente. También tiene que tener cuidado cuál es porque muchas veces lo colocan por ahí anterior sin estudiar bien la anatomía o qué patología o qué postoperatorio tiene el paciente y pueden pinchar el bíceps, pueden pinchar el tendón del suescapular y entonces hacen daño a nivel de esa estructura. Hemos tenido que reintervenir pacientes cuando no es bien administrado el medicamento. Entonces le echan la culpa al medicamento y realmente los culpables somos nosotros por no haberlo administrado bien. El producto, la aguja, doctora. Alguien pregunta, ¿esa aguja es grande, esa aguja es pequeña, esa aguja es gruesa, esa aguja es delgada? La aguja, dependiendo de, dígame si usted me llega un musculote de estos muchachos, si tengo que usar un yelco largo, ¿no? Pero generalmente utilizamos una aguja de 1,5 pulgadas, número 21 o número 19 o 18, dependiendo del grosor de la musculatura. Si es una persona muy delgadita, utilizamos para cuidarlo. Pero siempre tiene que ser de 21 para abajo, es decir, en números más gruesos, porque el líquido es espeso. Entonces, después cuando lo metan a presión, pues puede botar y perdieron un gran dinero allí. Hay que saber qué tipo de aguja utilizar. Pero las casas comerciales que promueven esto mandan de 21 de diámetro, pero 1,5 pulgadas, que se puede hacer. Pero yo particularmente me gusta más, un poquito más gruesa, tipo 18. Y la agujita es así. Los Los condroprotectores, ¿qué opina usted de ellos? Los hay vía oral, los hay inyectados, los untados. Yo los tomo, yo los mando y los indico. Pero no todos los pacientes lo toman, pero sí estoy de acuerdo en combinarlo. Sí, la glucosamina condroitin. Exacto. Sí lo tomo, hay que tener cuidado cuando los toman y que sean indicados por los médicos, porque hay algunos que tienen mucho sodio, entonces provocan aumento de la tensión arterial y entonces le echan culpa que es el medicamento. No, hay que saber cuál es la dosis que hay que darle al paciente y cuál es el producto, mezclarlo, tomar media tableta o medio polvo, porque ya a veces vienen en polvito, eso lo pueden hacer, pero yo sí recomiendo, pueden tomarlo los condroprotectores, sin ningún tipo de problema. Bueno, doctora, yo creo que usted ha repasado todo el problema del hombro y a mí ya no me duele. Ya no te duele, lo que tú eres un cobarde. No. Tienes un pinchazo. No, doctora. Hay una pregunta que me están colocando allí, que cuánto tiempo es el beneficio que le queda al paciente. Ya más o menos lo dije anteriormente. 2 meses es el beneficio que se ve rápidamente, dura en la articulación, activo 2 meses, contra 2 meses exacto, contra 4 semanas o 1 mes del esteroide intraarticular que muchas veces lo colocan como tratamiento, y a la data, por el grado de su motoria, puede tener una visión hasta 8 meses, 3 horas de colocar la primera ampolla, ya el paciente ve una diferencia en su hombro, un beneficio importante. En mi experiencia, en mi consulta. Gracias, doctor Lezama. Gracias, amigos. Espero que les haya ayudado un poquito en lo que es la patología de hombro y por qué la viscosuplementación. Gracias por los besitos y los corazones. Sí, no, yo me voy a volver, definitivamente me voy a volver fan suyo, porque todo el mundo escribe corazoncito a montón. Gracias. Doctora, para ir, ya hemos repasado todo, yo creo que lo que nos queda es hablar un poquito de esos tips impepinables, por ponerle un nombre muy coloquial, que debo darle yo a las personas para no sufrir de el dolor de hombro. Recordárselo, decírselo, ¿qué debo yo hacer para que usted no tenga trabajo? No, yo quiero trabajo, espérate. No, lo que es importante es
que siempre las dos causas de consultas al traumatólogo principalmente es el dolor lumbar o dolores en la columna y después en segundo lugar el hombro. Mucho de nuestra epidemiología y nuestra salud pública se ha ido a educar a la columna, sentarnos bien, pero se ha olvidado de cómo trabajar el hombro. Y el hombro también se tiene que trabajar de esta manera. Al tener una buena postura, al tener cómo agarrar bien las cosas, saber el peso limitado que podemos hacer por nuestra contextura, por nuestra patología, por las patologías endógenas que podamos tener, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener un patrón. Y todo lo que mencioné antes, saber cómo colocar la mesa de trabajo, trabajar, evitar el exceso y que en el gimnasio no abusen de lo que son los prestos para yo estar en 2 meses chévere y después por dentro la articulación. Muchas veces hemos tenido rupturas de manguito rotador, de los tendones que van en la cabeza del húmero, que son los que permiten la fuerza, la rotación y todo eso, solamente con el estrés de levantar pesas. A nada, a cuidarse y a llamarnos a nosotros para darles la sugerencia. ¿Algún otro tema? Bueno, la oí muy... Dígame. Al final la estoy oyendo muy interrumpida, pero quiero seguir haciéndole muchas preguntas. Yo también te escucho interrumpido. Sí, pero me están preguntando aquí qué es el bloqueo supraescapular. Ok, el bloqueo es 2 nervios importantes en el hombro. Acá arriba, en la articulación que va detrás de la clavícula y se va hacia el nervio supraescapular, que inerva parte de la articulación del hombro y de los tendones del hombro, específicamente el linfa y el supraespinoso. Es una mezcla de medicamentos analgésicos para disminuir la sensibilidad, mejorar el dolor, evitar que se presente el dolor propioceptivo propio del parasimpático y facilitar al fisiatra y al fisioterapeuta ayudar a la rehabilitación y facilitarnos a nosotros la recuperación. Más que nada es el plexo braquial y eso es área competitiva del anestesiólogo. A 0414. Mi teléfono es 0414-336-5328. Ya apareció. Ya, doctora. Lo repito. La estoy recuperando. Se me perdió un ratico. No sé de qué me habló, pero la estoy recuperando. Doctora, yo creo que hemos repasado de una forma bien explícita, bien explicativa. No te escucho. Algo. Ahora me escucha. Ahora un poquito mejor, ¿sí? Sí, eso es que nos tienen celo de lo que estamos hablando. Es tan interesante, toda la explicación que usted ha dado ha sido realmente extraordinaria. Yo quisiera que volviéramos en algún momento a tener otra conversación sobre otra patología traumatológica que pueda orientar a todo el público que nos ha acompañado y que de verdad está muy contento. Creo que tiene un montón de fans. Al pararme de aquí le voy a pedir un autógrafo porque es impresionante. Para despedirnos, quiero dejar a mi compañero Gerardo que le va a pedir los datos específicos que todo el mundo está preguntando. Muchísimas gracias, de verdad, súper agradecido, de verdad contento con toda la explicación extraordinaria y la dejo con Gerardo que va a hacer la despedida y la va a comprometer para otra reunión. Gracias, doctora, muy amable. Hasta luego, gracias a usted. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, estoy feliz de tenerla hablando de temas tan importantes sobre el hombro, porque muchos podemos sufrir de un dolor de hombro. Doctora, sobre todo tú que vas al gimnasio.
Yo trato de ir al gimnasio, mírame estos cachetes que tengo. Pero doctora, supongo que cada una de las personas que nos vieron en este live el día de hoy sepan dónde puedan contactarla. Ok, el teléfono de mi consultorio es el 0212-550-2198. Mis chicas muy atentamente las anotarán. Y mi celular es el 0414-336-5328. A sus órdenes. ¿Tiene alguna red social, doctora, donde la puedan contactar también? Instagram, doctora Caro Pisanti. Y otra que es de Instagram, UPH, piso abajo, HOI, por el Hospital Ortopédico Infantil, en el cual estoy muy orgullosa de trabajar. Doctora Carolina, bueno, fíjese que bueno, tuvimos un poco de interferencias con algunas cosas importantes que estaban hablando en este live, pero sin embargo, para todos los que nos están viendo ahorita, vamos a tratar de grabar un video de FC Salud donde la doctora va a dar estas recomendaciones para que no se pierdan ninguno de estos detalles que la doctora nos conversó el día de hoy. Quien nos acompañó, obviamente, la doctora. Está sacando trabajo. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Ella es médico traumatólogo, especialista de hombro y medicina deportiva, también jefe de la clínica del hombre en el Hospital Ortopédico Infantil, consulta privada en el Instituto Diagnóstico de San Bernardino, así que ya lo saben, ella dio todos sus números de contacto para que si tienen un dolorcito de hombro, no se automediquen, señores, vayan al experto. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por acompañarnos la tarde de hoy, y a ustedes les recuerdo que todos los de 2 a 3 de la tarde estaremos acá en su casa FC Pharma compartiendo con diferentes especialistas del área de salud, hablando sobre diferentes patologías para que ustedes aprendan sobre la salud, se cuiden su salud que es tan importante y no se automediquen. Chao, doctora, nos vemos en una próxima oportunidad en esto que es FC Salud. Hasta luego a todos. Gracias por todo. Chao, chicos. El permiso al doctor Carlos Lezama para que hagan toda esta entrevista y ustedes sepan cómo pueden tratar ese molesto dolor de hombro. Adelante, doctora. Adelante, doctor. Gracias. Gracias, Gerardo. Doctora Pisanti, Carolina. ¿Cómo están? Un placer. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido a este live de FC Pharma, Farmasalud. Como todos los martes, aquí estamos. Yo no voy a hacer más preámbulos, ya Gerardo se encargó de todo ese proceso. Muchas gracias, Gerardo. Pero sí vamos a pasar en la materia. ¿Por qué me duele el hombro? Y yo creo que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es el motivo más frecuente por la cual los pacientes acuden a la consulta de Carolina o de la doctora Pizarro? Gracias por la invitación. Espero poder contribuir un poco en más salud y ahora que estamos en cuarentena más, que todo el mundo cuidarse. Bueno, porque hacemos abuso del hombro, podemos tener dolor. El dolor tiene muchas causas, endógenas, externas, traumáticas, no traumáticas. Problemas como la diabetes puede llegar a provocar un hombro rígido y el hombro rígido lleva dolor y más dolor a hombro más rígido. Algunos problemas de tiroides, el uso y abuso ahorita, todo el mundo cargando agua, cargando muchas bolsas de comida, no sabiendo cómo llevarla o cuál es el peso adecuado, va a conllevar a una causal, a una cascada de acontecimientos que lleva a que haya un roce subacromial y ese roce articular va a llevar a que se presente el dolor. ¿Qué le pasa al paciente? O sea, ya vemos que hay un paciente que está cargando bolsa, balde, cualquier cosa, y empieza un dolor. Seguramente este paciente dice, eso fue porque estuve cargando peso y me molesta, y a lo mejor toma algún tipo de analgésico. Pero, ¿qué es o cuál es la razón por la cual él dice, ya no tengo más nada que hacer, tengo que ir a verme con un médico? Especialista. Debería ser traumatólogo. Lo primero que hace es que comienzan a tener un dolor nocturno. Ese dolor nocturno nos va a llevar a incapacitarse diariamente. Va a llegar un momento en que el aseo personal se ve con dificultad. Tienen un problema de agarrar algo detrás del carro, rotar el brazo en abducción, en rotación externa, abrirlo. El problema de ese tipo de patología lleva a que me dicen, oye, yo estoy incapacitado, y llega un momento en que limitan. Muchas veces llegan ya no solamente el dolor, sino una limitación funcional importante.
También pacientes de mayor edad que tengan un problema de osteoartrosis o osteoartritis, ese dolor es permanente si no ha sido tratado. Muchas veces trabajamos en conjunto, fisiatría, reumatología, medicina interna y traumatología. Sí, fíjense que usted me puso ahí como que dos patologías que aparecen: osteoartritis, artrosis, y eso pareciera que es una enfermedad que le da a las personas de edad, pero el dolor de hombro, ¿a qué edad me puede parecer? Bueno, yo tengo pacientes, como ves, estoy en el ortopédico infantil, niños de 8 años, que son de esos niños que hacen caimaneras o que están en granjas de deportistas, tanto de fútbol como de béisbol, tenis, etcétera. Entonces, no hacen los periodos de descanso. Por ejemplo, se ponen a lanzar pelotas, los ponen los managers o los que lo están entrenando, no buscan o guardan el periodo de descanso. Y yo tengo niños en el consulta desde los 8 años o menos con dolor en el hombro por esa causa. Pueden pasar hasta 90 años como pacientes que te llegan con ese dolor. Pero generalmente la edad más frecuente son los jóvenes por los deportes extremos, por la cantidad de abuso en el gym, ¿verdad? Bicicleta, motocicleta, caídas, etcétera. Y después pasamos ya a 50 años en adelante, donde en 60 años ya que vienen las partes ya cambios osteoartrósicos, secuelas de los deportes que hicimos cuando más joven, etcétera. También la parte laboral. Por ejemplo, los que trabajan, perdóname que te interrumpa, los que trabajan con mouse. La recomendación cuando están trabajando mucho tiempo, los que son dibujantes, la secretaria, ustedes mismos que están en el laboratorio, trabajan permanentemente diseñando, haciendo estrategias y trabajan. Y esta posición también ayuda a que se canse, pues. Sí, sí, es correcto. La ergonomía es importante cuando uno está aquí en la oficina, y hay que tomar mucho consejo para cuando se está haciendo ejercicio en un gimnasio. Pero yo quisiera que diferenciáramos un poquito para poner en orden a todo el mundo. Ya después de los 50 años, que la persona, bueno, ya no es tan joven, va andando hacia la adultez, como nosotros, que estamos jóvenes adultos. Esa persona puede sufrir de artritis o de artrosis. ¿Cómo diferencio yo eso? ¿Cómo hago yo para llegar a la conclusión de que esa persona de edad tiene una artritis o tiene una artrosis? Los cambios, primero es el dolor es muy diferente tanto en la artritis como en la artrosis, y en la artrosis ya hay un cambio degenerativo articular. El cartílago articular disminuye, se pierde, y por lo menos están los crujidos, está la limitación funcional. Muchos pacientes con artritis no tienen una limitación, sino que pueden tener deformidades y todas, pero pueden tener su movilidad. Pero el cambio de osteoartrosis pueden tener en varios sitios articulares el inicio. ¿Cuál es el problema del hombro? Que es donde estamos ahorita. Es que es la articulación más móvil del cuerpo humano, ¿verdad? Junto con el pulgar. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos este problema y los dolores a nivel del tipo de artrosis en los pulgares. Entonces, ahí ayuda a que manejemos de otra forma las dos patologías, aunque muchas veces el mismo tratamiento lo ayuda. Lo que a la larga, al final, no sabemos si la osteoartritis va a terminar como puede terminar la osteoartrosis, que a la larga es una prótesis articular, un cambio articular de esa. Sí. Bueno, ya tenemos al paciente, lo clasificamos en que llegó con un dolor ya que no lo pudo mover el brazo, que por X circunstancias, ejercicio, lo clasificamos en edades de 9 años antes, diferenciamos artritis y artrosis. ¿Cómo llego yo a un diagnóstico preciso para yo poder tomar la conducta de tratamiento? Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Lo principal es la historia clínica, antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes de diabetes, de artritis, de gota, patologías de tiroides, patologías hepáticas, pueden llevar a patologías pulmonares, patologías que pueden afectar el hombro. En total ya tenemos una pedida de exámenes de laboratorio donde ya hay clínicamente hemos descartado alguna patología o afianzamos que tiene esa patología. Después vienen los estudios radiológicos y en algunas oportunidades trabajamos mucho con ecosonografía musculoesquelética, que tenemos un gran equipo para eso, y aparte de esto hacemos resonancias magnéticas que pueden o no tener contraste dependiendo de la edad y de la actividad deportiva que pueda tener el paciente.
porque también pueden ser congénitamente hiperelásticos y necesitamos tener eso. En ocasiones también utilizamos la tomografía. Así llegamos a los diagnósticos. Sí. ¿Algunos de esos exámenes son dolorosos, doctora? No, solamente si es muy rígido cuando quieran buscar unas proyecciones, porque no es una rayos X normal de hombro, sino que justamente cuando tú tienes varias proyecciones, quizás el movimiento para colocarla puede provocar dolor. Y en los resonadores utilizan un aparato, una antena que debe ir debajo de la axila y entonces eso puede causar dolor. Pero no es un dolor, una molestia, sino por unos minutos o segundos mientras toman la proyección. Se lo pregunto porque usted sabe que a veces, como uno no conoce lo que le está pasando, Sí. teme ir al médico. Y a veces, nada, el temor es porque yo me lo estoy haciendo, no por las realidades del examen. Sí. No, Okay, pero es buena la pregunta, porque muchas veces evitan hacérselo porque temen que vaya a doler. Sí, bueno, ya no duele, ya estamos claros que no duele y ya seguimos con ese paciente. Lo tenemos listo y ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué tratamiento deberíamos darle desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista no farmacológico? Ok, muchos de estos pacientes ya vienen automedicados. Ellos mismos se tratan, se ponen calor, inventan tomarse cualquier cosa, el vecino le dijo esto, él va a la farmacia y le recomiendan esto. Ya llegan con una mezcla de medicamentos que nunca te llegan primarios, virgencitos para nosotros. Tenemos que comenzar desde lo más básico. Medicamentos antiinflamatorios, yo utilizo que no sean esteroideos, utilizamos relajantes musculares porque muchas veces son contracturas, vienen acompañadas con severas contracturas musculares, fibromialgia, en fin, patologías aunadas al aparato locomotor y la parte muscular. Posteriormente comenzamos con glucosamina, cosas con dritin, polivitamínicos, inyecciones, la gente se hace acupuntura, inventa muchas cosas, pero va buscando el patrón. Generalmente ya en estos pacientes, cuando te vienen con mucho dolor de hombro y has tomado este tipo pregabalina, medicamentos que pueden ayudar a combinarse, paracetamoles, etcétera, a veces son tan fuertes que tenemos que tomar tramadol, y vemos que hay una barrera que no mejora, vamos y llegamos a lo que es yo particularmente les digo el esquema de bloqueos anestésicos en el hombro. Utilizamos los bloqueos de los nervios que afectan particularmente el hombro, como es el supraescapular y el circunflejo. ¿Por qué hacemos ese bloqueo? Porque el nervio supraescapular lleva lo que se llama el 80% de la fibra parasimpática, que son los nerviecitos que se van a activar y va a llegar el dolor que el paciente dice, doctor, que me duele hasta el dedo. Le duele todo el hombro y lo que hacen es un síndrome de hombro humano. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Si ese dolor no lo tocamos a tiempo, van a llegar un momento que se desencadena un síndrome complejo regional doloroso, que es un dolor que es difícil de tratar una sola persona, y entonces entra un equipo multidisciplinario donde hasta psicólogos y psiquiatras pueden influenciar, y la parte más importante la lleva el anestesiólogo. Entonces esas son cosas que tenemos que ir manejando. Posteriormente va la rehabilitación. La rehabilitación es importante acá. Los agentes físicos que se pueden utilizar, generalmente utilizamos frío, masajes, trabajos de quimioterapia, hacemos taping en algunos deportistas y posteriormente ya vienen otro tipo de medicamentos. No utilizo en la gran mayoría de mis pacientes esteroides y utilizo la viscosuplementación, ¿verdad?, que me ayuda a mejorar esto, sobre todo en los pacientes que ya vienen saliendo de un hombro rígido, en pacientes postoperados, en pacientes que ya tienen un dolor crónico y en los que tengan condromalacia. ¿Qué es la condromalacia? Es ese desgaste del cartílago articular que se tiene que ver en qué fases se encuentra para poder tratarlo con viscosuplementación. Fíjese que usted me habló de un montón de medicamentos, pregabalina, acetaminofén, esteroides, pero me puso de último, paracetamol, pero me puso de último, me habló de tramadol y todo lo demás, pero me puso de último algo que yo quisiera que lo desarrollara porque es lo que usted usa y que de alguna manera mejora mucho al paciente, que es eso de viscosuplementación, que suena así como... Sí. Y todas las articulaciones tienen líquido sinovial. El líquido sinovial está full de ácido hialurónico. Cuando nuestros pacientes tienen dolor de hombro
y tiene limitación, el hombro y las articulaciones se defienden hiperproduciendo líquido e hiperproduciendo un ácido hialurónico que no es el normal. Es un que ha perdido el peso molecular, ha perdido la elasticidad, pierde la viscosidad. Entonces es un ácido hialurónico que no está ayudando a la articulación, sino más bien la está enfermando. Llega un tal punto en que a veces es tanta la producción de líquido que primero hay que sacarla antes de colocarla. Otro ácido hialurónico que pueda activar. Entonces ahí es donde entra la viscosuplementación. Es la colocación intraarticular, no es intramuscular, ni es subcutánea, ni nada. Intraarticular de hialuronato exógenos, es decir, ácido hialurónico, pero yo utilizo el hialuronato, que es biotecnología. Es un cultivo de estreptococcus, un producto bien elaborado, donde trabajamos con algo sintético que nos va a ayudar a que sea mayor la eficacia que el daño. ¿Cuál es la ventaja de este hialuronato? Que es muy similar al líquido sinovial, al ácido hialurónico humano. Tiene flujo laminar, tiene la composición de tal manera, de una forma laminar, que es muy parecida al ácido hialurónico humano, contrario a lo que muchos piensan que los de alto peso molecular, que no tienen muy parecido ¿cómo se llama? El parecido de fórmulas, tanto ácido hialurónico como sulfato, no lo tiene igual cantidad, ni parecido, ni en forma lineal al humano. Ellos hacen lo que hacen un crosslink, lo que hace estos hilanos, se hinchan y lo tanto es que no es un ácido hialurónico parecido al humano. Esa es una parte importante de esto. ¿Qué ventaja es en esto? Que va a mejorar la parte mecánica, la parte física y la parte química de la articulación con respecto a un mejor medio ambiente con ácido hialurónico adecuado. Perfecto, sí, yo creo que ya la gente está clara de lo que es la viscosuplementación. Es decir, yo estoy poniendo ácido hialurónico, en su caso usted recomienda el sintético, el hialuronato de sodio, para que sea infiltrado, no puesto intramuscular, sino que vaya directo a la articulación. Eso duele, lleva una técnica específica. ¿Cómo se hace? En manos expertas es muy sencillo. En manos que no son las adecuadas pueden causar mucho daño, que es lo que nos llega a nosotros. Sobre todo al principio, cuando comenzó el boom de la parte de la viscosuplementación. Yo creo mucho en ella, en este procedimiento, y para mí lo más sencillo es una buena asepsia, la aguja adecuada. Hay varias maneras de hacerlo: por el portal posterior, portal anterior o por un portal lateral. Algunas veces se cambian los portales dependiendo si tiene el paciente un tipo de cirugía que no puedan abordarse los puntos normales. Generalmente lo hago por vía posterior porque no afecta a muchas de las partes anatómicas, como pudieran ser la parte lateral o la parte, pero no impide a que se pueda realizar allí. Duele, todo pinchazo duele, pero es un solo pinchazo. No utilizamos mucha anestesia, no utilizo anestesia para colocar la viscosuplementación porque es un solo pinchazo. Entonces, si pongo anestesia, son 2 pinchazos. Entonces, me manejo de esta manera. Está bien, a nadie le gusta que lo pinchen 2 veces. No, y que duela menos. No, por supuesto. Ahora fíjese, cuando yo hago este tratamiento, necesito alternarlo, ayudarlo, hacer sinergia con otro tipo de tratamiento, bien sea farmacológico o no farmacológico, o qué recomendaciones le doy yo al paciente después que yo hago esta acción. Ok. Tú has cumplido un tratamiento medicamentoso vía oral, lo que te haya indicado el médico. Has cumplido un patrón de rehabilitación y ha mejorado la movilidad y la funcionabilidad. Ahí entra la viscosuplementación para mejorar el ambiente, facilitar la movilidad, y ese paciente, cuando ya tú le colocas la primera ampolla, a las 3 horas ya te dice: hay algo diferente en mi hombro. Siento algo diferente cuando es la primera vez que lo colocan, ¿entiendes? Pero ya después, gracias al que me mandó corazones, están mandando corazoncitos, dice que le está gustando lo que estoy explicando. Yo ahora estoy, y hay un montón de preguntas que las estoy anotando aquí. Ahora respondemos. Cuando ya la articulación está tomada por la viscosuplementación, colocamos hielo, debe seguir con la rehabilitación. Existen estudios
por lo cual nos estamos basando muy serios, como el estudio Amelia, que es el estudio a largo plazo más convincente, porque lleva 3 años y 3 meses de ese estudio, donde se verifica que la utilización de una ampolla semanal por 5 semanas, es decir, una semanal por 5 semanas, 5 ampollas en total, hace lo que es el efecto Carrefour, que hace que uno haga una sumatoria. El organismo se acuerda, me dice, tengo memoria de que esa articulación está allí, y entonces el efecto dura 2 meses en el hombro y después a larga data 8 meses hasta 1 año. ¿Cuándo colocarlo? Como te digo, pueden ser 2 veces al año o 1 vez al año. Cuando la cosa es muy crítica, que hay una condromalacia 2, borderline 3, hay que utilizarla 2 veces al año, por lo menos el inicio del tratamiento. Ok. Yo podría decir, o cómo lo puedo clasificar. ¿Es una acción curativa? ¿Es una acción paliativa? ¿O es preventiva? ¿Cómo puedo ver yo la viscosuplementación con hialuronato de sodio? Es que pueden ser las 3 cosas. No es que va a prevenir la osteoartrosis ni la osteoartritis, va a detener que el deterioro de la articulación vaya. Pero en efecto hay estudios serios que demuestran que puede haber un retardo de 7 años de que la articulación pueda evitársele una prótesis, sobre todo en las rodillas. Nuestra articulación, que es la más móvil, es más larga todavía la fecha. No hay un trabajo todavía a larga data. Yo tengo ya varios trabajos realizados, 2 publicados, en los cuales está demostrando esto, lo que es el efecto preventivo, no quirúrgico o postquirúrgico. Y el hecho de que de un espacio de 7 años, vamos a estar claros, tanto las situaciones económicas como está, y no todos los pacientes se quieren operar. Y yo particularmente opero a que tienen la necesidad de operar. Muchos de estos tratamientos mejoran completamente la clínica. El mismo paciente viene y me llama a los 8 meses, doctora, me toca mi nuevo ciclo. Ni siquiera los llamo yo o los llama mi secretaria. Ellos mismos me llaman para repetirlo porque ven la mejoría y ven el efecto. Eso es la gran satisfacción que uno tiene con el tratamiento. No, y ven el ahorro, doctora. La cosa no está fácil. Claro, no es lo mismo una cirugía. Eso es lo que se llama el costo-beneficio, ¿no? El costo es un poquito caro, pero si usted se pone a ver cuál es el beneficio y cuántas pastillas te tomas tú en 1 año y no lo sumas a que de repente esto va a te ahorrar toda esa cantidad de medicamentos y que te enfermes del estómago. Digo, yo tengo 2 preguntas, voy con la primera, que va muy ligada. El paciente está tomando tabletas para buscar calmar su problema articular del hombro, que es hoy el tema. Y usted le hace su tratamiento, le ahorra dinero, le ahorra cirugía, pero le ahorra también otra cosa. ¿Qué efecto secundario está evitando cuando usted hace este tipo de tratamiento con hialuronato? Si hay alguna complicación de yo aplicar esta ampolla. No, es que aquí hablando contigo me viene a la cabeza cuánto maltrato a ese estómago le estoy haciendo yo tratando de quitarme un problema articular que tiene una actividad que me va a ayudar. Claro. A eso me refería. Los pacientes vienen y me dicen, doctora, tengo 2 endoscopias, tengo gastritis, vengo con una taquicardia, me peleo con mi esposo, no duermo por el dolor de hombro, pero yo mejoro con las ampollas y ahí vamos dando. Entonces, al mejorar eso, el costo-beneficio a larga data, ¿cuánto es? Te ahorras en estudios gastroenterológicos. No estoy hablando, por favor, que los gastroenterólogos no se pongan bravos, pero estás ayudando a un paciente a decirle, mira, estás mejorando tu calidad de vida y lo que queremos es eso. Sobre todo a las personas de edad que vienen, yo quiero darles calidad de vida a mis viejitos, que mejoren su calidad, que puedan seguir haciendo sus actividades diarias. Pues yo tengo pacientes de 80 años que siembran, que hacen esto, mi papá cocina, lava, y él se pone sus ampollas anualmente. Entonces, es eso. Le dije que tenía 2 preguntas, porque hasta ahora usted me ha hablado de la articulación escapulomoral, aquí en el hombro. ¿Dónde más puedo yo hacer la viscosuplementación? Bueno, ahorita hay un boom por todos lados, pero generalmente donde las articulaciones más grandes.
La articulación de la rodilla es la primera en la que se comenzó a hacer la parte de viscosuplementación, posteriormente el hombro. Pero los pulgares, las muñecas, los tobillos, las caderas. Lo que pasa es que en la cadera se necesita un protocolo más engorrosito para poder colocarla, pero también se evita a la larga esas artrosis o esas osteoartritis pequeñitas que puedan ayudar, o esos pinzamientos por el deporte pueden ayudarlos muchísimo. Ya los especialistas de cadera y de rodilla dirán su parte. Yo me encargo de la parte de hombro, pero trabajamos la viscosuplementación y también la coloco en todas las articulaciones. Qué maravilla. Hasta para colocarles en la columna, están utilizando la viscosuplementación para las patologías interfacetarias de la columna vertebral. ¿Qué debo hacer yo para, desde el punto de vista no farmacológico, prevenir el que yo tenga una lesión de hombro? Bueno, primero cuidarse en el sentido de si vas a agarrar los que están en el gimnasio, tratar de hacer una dirección. No es que van a llegar directamente ya a 20 kilos, 40 kilos, cuando tienes que ir pausadamente a hacer un equilibrio de tus músculos, trabajar unas escápulas que estén estables y que los hombros vayan tomando fuerza cada uno. Tratar de evitar es tomar esos anabólicos y esos esteroides que a la larga lo que van a hacer es destruir la articulación y van a comenzar a dañar lo que va a hacer, lo que técnicamente se llama apoptosis celular, que es una muerte del cartílago. Eso tenemos que evitar. Cargamos agua para tomar, pues todo, porque en mi casa yo también tengo que cargar agua. Cargamos agua, hay que disminuir el nivel, no tomar esos potes grandes, delegar que se ayuden entre dos personas. Si te vas a agachar, doblar las rodillas para poder tomarlo, no hacerlo de esta manera, porque estás dándole fuerza a la parte de la columna, fuerza en la rodilla y también estás trabajando unos músculos específicos que pueden afectar la articulación. Si estás sentado y tienes el mouse y tienes tratar de hacerlo a nivel de la rodilla y no estar permanentemente aquí arriba, porque a la larga eso va a ser sumatorio para que haya un roce subacromial y provoque la lesión del hombro. Son muchas de las cosas, tendríamos que ver dependiendo de cada una de las actividades de las personas. Pero esto es lo que es el día a día de todos nosotros. Sí, yo tengo un montón de preguntas, que si usted es la única que hace este tipo de tratamiento, que en dónde me puedo hacer las resonancias, que en dónde consigo ese producto tan maravilloso que usted recomienda. ¿Cómo podemos orientar todas estas preguntas? Eso tiene que ser ya, hay varias farmacias que ya tienen este medicamento, hay varios productos que se pueden localizar. Lo que pasa es que pocos son hialuronatos y depende del precio, no todos valen igual, ustedes tienen que ver en el mercado, pero yo particularmente trabajo con hialuronato sódico que tenemos acá y tengo más, que les digo yo, 20 años utilizándolo, así que es una experiencia. Efectos colaterales no he tenido, contrario a los de alto peso molecular, que sí he tenido efectos colaterales en mis pacientes. Sí, que yo debo ir a la farmacia y pedir tiene que consultar al especialista para que le indique el medicamento que usted necesita. Porque muchos vienen y me dicen, doctora, pero es que el medicamento de una sola ampolla, ok, es una indicación, cada quien tiene los 6 cc colocados. Yo particularmente no coloco 6 cc, a no ser que sea intraoperatorio, que sé que le va a dar un beneficio si hay un cartílago allí. Después que hago una artroscopia, lavo la articulación y si coloco, puedo colocar hasta 6 cc porque ya yo he distendido esa articulación. Pero normalmente lo que hay de líquido sinovial en el hombro son de 2 a 3 cc. Imagínense meter 6 cc de un solo golpe, no es fácil. El paciente va a tener mucha molestia. Particularmente no lo hago. Yo hago mi sumatoria, ¿verdad? Y hago ese efecto que tengo para colocar mi ampolla una vez a la semana durante 5 días. 5 semanas. ¿Vio? Sí. Pero eso tiene que indicarlo el médico, lo tiene que colocar el médico, sea bien fisiatra, reumatólogo o el especialista en hombro o traumatólogo. Por eso le hice la pregunta, porque al principio cuando Gerardo siempre empieza la presentación y probablemente al terminar le dice no a la automedicación. Y no es cuestión de ir ahora a la farmacia porque tengo un dolor de hombro a pedir, ¿me puede dar un hialuronato súbito? Sí, a esta hora se enreda todo. Eso no es así. Hay que ir al especialista, como la doctora Carolina
Pisanti para que pueda de alguna manera llegar a la conclusión, al diagnóstico y pueda instaurar el tratamiento adecuado. Si yo... Hay una pregunta que estoy viendo que me está preguntando si estaba haciendo rehabilitación para continuar, ¿puedo retomarla? Es que tiene que ser visto por un fisiatra o por un especialista para ver en qué condiciones está tu hombro, si puedes o no continuarla, porque muchas veces tienes que volver a repetirte los estudios para estar ubicado cuál es tu diagnóstico. Si el paciente ya el médico te conoce de hace mucho tiempo, él te podrá decir sí, continúala, pero si tú tienes una atrofia muscular, si tienes una limitación funcional, ve a tu médico y no hagas tonterías de ir a una rehabilitación sin hacerlo, porque muchas veces por hacerla o la haces en tu casa o vas a otro centro y quizás por ahorrarte un dinero estés haciéndote un daño. ¿El fisiatra puede instaurar este tratamiento? No, por supuesto. Están capacitados para eso. ¿Qué otro médico puede hacerlo? Los reumatólogos, los traumatólogos, cualquier médico que sea especialista en medicina deportiva, en las articulaciones, lo puede realizar sin ningún tipo de inconveniente. También tiene que tener cuidado cuál es porque muchas veces lo colocan por ahí anterior sin estudiar bien la anatomía o qué patología o qué postoperatorio tiene el paciente y pueden pinchar el bíceps, pueden pinchar el tendón del suescapular y entonces hacen daño a nivel de esa estructura. Hemos tenido que reintervenir pacientes cuando no es bien administrado el medicamento. Entonces le echan la culpa al medicamento y realmente los culpables somos nosotros por no haberlo administrado bien. El producto, la aguja, doctora. Alguien pregunta, ¿esa aguja es grande, esa aguja es pequeña, esa aguja es gruesa, esa aguja es delgada? La aguja, dependiendo de, dígame si usted me llega un musculote de estos muchachos, si tengo que usar un yelco largo, ¿no? Pero generalmente utilizamos una aguja de 1,5 pulgadas, número 21 o número 19 o 18, dependiendo del grosor de la musculatura. Si es una persona muy delgadita, utilizamos para cuidarlo. Pero siempre tiene que ser de 21 para abajo, es decir, en números más gruesos, porque el líquido es espeso. Entonces, después cuando lo metan a presión, pues puede botar y perdieron un gran dinero allí. Hay que saber qué tipo de aguja utilizar. Pero las casas comerciales que promueven esto mandan de 21 de diámetro, pero 1,5 pulgadas, que se puede hacer. Pero yo particularmente me gusta más, un poquito más gruesa, tipo 18. Y la agujita es así. Los condroprotectores. Dime. Los condroprotectores, ¿qué opina usted de ellos? Los hay vía oral, los hay inyectados, los untados. Yo los tomo, yo los mando y los indico. Pero no todos los pacientes lo toman, pero sí estoy de acuerdo en combinarlo. Sí, la glucosamina condroitin. Exacto. Sí lo tomo, hay que tener cuidado cuando los toman y que sean indicados por los médicos, porque hay algunos que tienen mucho sodio, entonces provocan aumento de la tensión arterial y entonces le echan culpa que es el medicamento. No, hay que saber cuál es la dosis que hay que darle al paciente, cuál es el producto, mezclarlo, tomar media tableta o medio polvo, porque ya a veces vienen en polvito, eso lo pueden hacer, pero yo sí recomiendo, pueden tomarlo los condroprotectores, sin ningún tipo de problema. Bueno, doctora, yo creo que usted ha repasado todo el problema del hombro y a mí ya no me duele. Ya no te duele, lo que tú eres un cobarde. No. Tienes un pinchazo. No, doctora. Hay una pregunta que me están colocando allí, que cuánto tiempo es el beneficio que le queda al paciente. Ya más o menos lo dije anteriormente. 2 meses es el beneficio que se ve rápidamente, dura en la articulación, activo 2 meses, contra 2 meses exacto, contra 4 semanas o 1 mes del esteroide intraarticular que muchas veces lo colocan como tratamiento, y a la data, por el grado de su motoria, puede tener una visión hasta 8 meses, 3 horas de colocar la primera ampolla, ya el paciente ve una diferencia en su hombro, un beneficio importante. En mi experiencia, en mi consulta. Gracias, doctor Lezama. Gracias, amigos. Espero que les haya ayudado un poquito en lo que es la patología de hombro y por qué la viscosuplementación.
Gracias por los besitos y los corazones. Sí, no, yo Tengo me una voy a volver, ¿Vio? definitivamente me voy a volver fan suyo, porque todo el mundo Gracias, escribe corazoncitos a montones. gracias. Doctora, para ir, ya hemos repasado todo, yo creo que lo que nos queda es hablar un poquito de esos tips impepinables, por ponerle un nombre muy coloquial, que debo darle yo a las personas para no sufrir de el dolor de hombre. Recordárselo, decírselo, ¿qué debo yo hacer para que usted no tenga trabajo? No, yo quiero trabajo, espérate. No, lo que es importante es que siempre las dos causas de consultas al traumatólogo principalmente es el dolor lumbar o dolores en la columna y después en segundo lugar el hombro. Mucho de nuestra epidemiología y nuestra salud pública se ha ido a educar a la columna, sentarnos bien, pero se ha olvidado de cómo trabajar el hombro. Y el hombro también se tiene que trabajar de esta manera. Al tener una buena postura, al tener cómo agarrar bien las cosas, saber el peso limitado que podemos hacer por nuestra contextura, por nuestra patología, por las patologías endógenas que podamos tener, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener un patrón. Y todo lo que mencioné antes, saber cómo colocar la mesa de trabajo, trabajar, evitar el exceso y que en el gimnasio no abusen de lo que son los prestos para yo estar en 2 meses chévere y después por dentro la articulación. Muchas veces hemos tenido rupturas de manguito rotador, de los tendones que van en la cabeza del húmero, que son los que permiten la fuerza, la rotación y todo eso, solamente con el estrés de levantar pesas. Nada, a cuidarse y a llamarnos a nosotros para darles la sugerencia. ¿Alguna Sí, otra pregunta? bueno, la oí muy... Dígame. Al final la estoy oyendo muy interrumpida, pero quiero seguir haciéndole muchas preguntas. Yo también te escucho interrumpido. Sí, pero me están preguntando aquí qué es el bloqueo supraescapular. Ok, el bloqueo es 2 nervios importantes en el hombro. Acá arriba, en la articulación que va detrás de la clavícula y se va hacia el nervio supraescapular, que inerva parte de la articulación del hombro y de los tendones del hombro, específicamente el linfa y el supraespinoso. Es una mezcla de medicamentos analgésicos para disminuir la sensibilidad, mejorar el dolor, evitar que se presente el dolor propioceptivo propio del parasimpático y facilitar al fisiatra y al fisioterapeuta ayudar a la rehabilitación y facilitarnos a nosotros la recuperación. Más que nada es analgésico. El plexo braquial y eso es área competitiva del anestesiólogo. El 0414, mi teléfono es 0414-336-5328. Ya apareció. Ya, doctora. Lo repito. La estoy recuperando, se me perdió un ratico. No sé de qué me habló, pero la estoy recuperando. Doctora, yo creo que hemos repasado de una forma bien explícita, bien explicativa. No te escucho. Algo. Ahora La me señal escucha. se da un poquito. Ahora un poquito mejor, ¿sí? Sí, eso es que nos tienen celo de lo que estamos hablando. Es tan Yo creo que interesante, sí. toda la Sean explicación malucos. que usted ha dado ha sido realmente extraordinaria. Yo quisiera que volviéramos en algún momento a tener otra conversación sobre otra patología traumatológica que pueda orientar a todo el público que nos ha acompañado y que de verdad está muy contento. Creo que tiene un montón de fans. Al pararme de aquí le voy a pedir un autógrafo porque es impresionante.
Gracias. Para despedirnos, Gracias a todos. quiero dejar a mi compañero Gerardo que le va a pedir los datos específicos que todo el mundo está preguntando. Muchísimas gracias, de verdad, súper agradecido, de verdad contento con toda la explicación extraordinaria, y la dejo con Gerardo, que va a hacer la despedida y la va a comprometer para otra reunión. Gracias, doctora, muy amable. Hasta luego. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Estoy feliz de tenerla, ¿no? Hablando de temas tan importantes sobre el hombro, porque muchos podemos sufrir de un dolor de hombro. Doctora, sobre todo tú vas al gimnasio. Yo trato de ir al gimnasio, mírame estos cachetes que tengo. Pero doctora, que cada una de las personas que nos vieron en este live el día de hoy sepan dónde puedan contactarla. Ok, el teléfono de mi consultorio es el 0212-550-2198. Mis chicas muy atentamente las anotarán. Y mi celular es el 0414-336-5328. A sus órdenes. ¿Tiene alguna red social, doctora, donde la puedan contactar también? Instagram, doctora Caro Pisanti, y otra que es de Instagram, UPH, piso abajo, HOI, por el Hospital Ortopédico Infantil, en el cual estoy muy orgullosa de trabajar. Doctora Carolina, bueno, fíjese que tuvimos un poco de interferencias con algunas cosas importantes que estaban hablando en este live. Pero sin embargo, para todos los que nos están viendo ahorita, vamos a tratar de grabar un video de FC Salud donde la doctora va a dar estas recomendaciones para que no se pierdan ninguno de estos detalles que la doctora nos conversó el día de hoy. Quien nos acompañó, obviamente, la doctora. Está sacando trabajo. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Ella es médico traumatólogo, especialista de hombro y medicina deportiva, también jefe de la clínica del hombre en el Hospital Ortopédico Infantil, consulta privada en el Instituto Diagnóstico de San Bernardino, así que ya lo saben, ella dio todos sus números de contacto para que si tienen un dolorcito de hombro, no se automediquen, señores, vayan al experto. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por acompañarnos la tarde de hoy, y a ustedes les recuerdo que todos los de 2 a 3 de la tarde estaremos acá en su casa FC Pharma compartiendo con diferentes especialistas del área de salud, hablando sobre diferentes patologías para que ustedes aprendan sobre la salud, se cuiden su salud que es tan importante y no se automediquen. Chao, doctora, nos vemos en una próxima oportunidad en esto que es FC Salud. Hasta luego a todos. Gracias por todo. Chao, chicos.